Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio. Dios bendiga a la iglesia de Cristo en Villa Alemania. Dios bendiga a la iglesia de Cristo en Villa Alemania. Amén, ¿verdad? Cuando nosotros estamos totalmente concentrados, ¿verdad? Nosotros somos diligentes. Dice la palabra de Dios que el diligente prosperará, mas el ocioso no tendrá que comer. Quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, nos caracteriza algo muy importante. Y es que cuando nosotros entramos, por ejemplo, a un país extranjero, nosotros tenemos algo que tenemos que decir, y es nuestra nacionalidad. Ese es una palabra de transición, o es una palabra o un objeto determinante que usted y yo utilizamos cuando nosotros nos presentamos en determinado lugar. Sucede lo mismo con la palabra de Dios, con la iglesia, con el hecho de ser miembro de la iglesia del Señor. Donde quiera que estemos, usted se debe de identificar como hombre y mujer de Dios. El tema de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, se titula ¿Es usted hombre? Y le voy a agregar hombre y mujer de Dios. Fíjense bien, ¿es usted hombre y mujer de Dios? Basado en la carta del apóstol Pablo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, exactamente en el versículo 11 y versículo 12. Nosotros vemos, y vamos a leer esta versión internacional, nueva versión internacional, dice así: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya, aprópiate de ella y de la vida eterna, a la que fuiste llamado y por lo cual hiciste aquello. Admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Dice la versión, en este caso Reina Valera, ¿verdad? En el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Note bien lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo inmediatamente no llama a Timoteo por su nombre, sino le dice hombre de Dios. No lo llama por su nombre, no le dice Timoteo, no le dice joven evangelista, le dice hombre de Dios. Y eso es importante que nosotros identifiquemos, porque detrás de eso hay una responsabilidad, hay un compromiso. No solamente decir, yo soy un hombre y soy una mujer de Dios, yo soy un cristiano. Nosotros debemos de demostrarlo. Debemos de demostrarlo de muchas maneras, y lo vamos a ver en este estudio. Y entonces Pablo, el apóstol, le dice a este joven, hombre de Dios,
hombre de Dios. Y no es una simple identidad, sino que le está diciendo a él, tú eres el responsable de llevar la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Tú eres el responsable de imitar a Cristo, así como yo lo hice. Hay un compromiso. Este joven había adquirido un compromiso, había adquirido una identidad. Cuando nosotros vamos y nos comprometemos a hacer algo, nosotros adquirimos una responsabilidad. Mantenemos presente quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer y a dónde vamos. Y esto es lo que Pablo quería transmitirle a Timoteo. Porque detrás de estos capítulos hay unas instrucciones del apóstol Pablo, pero a la vez Pablo hace énfasis en estas cosas porque necesitaba que aquellos hombres y mujeres de Dios partieran de una base sólida. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros partimos de una base sólida. Partimos de una simiente. Partimos de algo que nosotros tenemos que tener presente toda nuestra vida. Y aquí hay una transición, ¿verdad? Esto no es solamente una descripción espiritual que hace Pablo. Aquí hay una transición de responsabilidad. Y la pregunta hoy en día sigue vigente. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Somos realmente hombres y mujeres de Dios o simplemente somos religiosos? Porque parece, ¿verdad? Parece a veces que nosotros perdemos esa visión, perdemos ese recorrido. Y no estoy diciendo que es malo que le hablemos, que hagamos amistad, ¿verdad? Con personas que no son de la iglesia del Señor. No es ese el enfoque. El enfoque es mantener nuestro carácter, mantener nuestra esencia. Como cuando usted va a una tienda de perfumes, y si usted sabe de perfumes, usted sabe realmente cuál es el original y cuál es el genérico. Entonces aquí había una transición, no solamente para denominar a alguien y decirle, usted un hombre de Dios, no. Había un compromiso sucesivo, un compromiso permanente. Porque llegar a los pies del Señor no solamente es identificarnos, sino que aquello que nos hace hijos de Dios, nosotros debemos de hacerlo. Y la pregunta, como decíamos, sigue vigente. Y es una pregunta reflexiva. ¿Estamos demostrando realmente que somos hombres y mujeres de Dios? ¿O solamente lo hacemos aquí? ¿O lo hacemos afuera algunas veces? ¿O lo hacemos allá en la casa o no lo hacemos? Número 1, vamos a puntualizar en 3 cosas. Un hombre y una mujer de Dios sabe de qué debe huir. Y yo le voy a poner una palabra un poco más clara. Sabe de qué apartarse. Sabe de qué apartarse. Huye, le dice, apártate de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Puede ser muchas cosas, ¿verdad? Hoy en día el enemigo ha diversificado el pecado y lo ha querido camuflar. Ha venido desarrollando muchas habilidades y nosotros los hijos de Dios debemos saber identificar, porque a veces nosotros caemos y decimos que esto es bueno, pero si los demás lo hacen, ¿y por qué no yo? Y no es así. Entonces Pablo se refiere a cosas puntuales, fíjense bien, cosas puntuales. Y un hombre y una mujer de Dios sabe de qué apartarse. Por ejemplo, un hombre de Dios y una mujer de Dios no juega con el pecado, no coquetea con el pecado. Es decir, se mantiene firme. Y si falla, vuelve a levantarse con aquella aspiración de seguir la perfección, de buscar cómo de aquí en adelante partir de un inicio sólido, disciplina, responsabilidad.
No se justifica diciendo, todos lo hacen. ¿Y por qué no yo? Todos hacen lo mismo, ¿por qué no yo? ¿Ah? Y a veces nosotros estamos en tantas cosas, menos concentrados en las cosas que Dios nos manda. No se justifica, dice, entiende que apartarse no es cobardía, sino es sabiduría espiritual. Amén, hermano. Porque a veces nos dicen cobarde, a veces nos dicen aburrido, a veces nos dicen apático, a veces nos dicen machista. Y eso no significa que nosotros no perdamos la esencia de ser hijos de Dios. No significa que somos cobardes, más bien somos vencedores. Somos diferentes, porque eso es lo que nos caracteriza. Eso es lo que quería Pablo decirle a Timoteo, hombre de Dios. Es decir, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Pregunta, ¿de qué cosas entonces? Esta es una pregunta reflexiva. ¿De qué cosas necesitamos hoy apartarnos para agradar a Dios? Y digo hoy, porque hoy lo estamos viviendo, mañana no sabemos. ¿De qué cosas ustedes y yo necesitamos apartarnos para agradar realmente a Dios? Recuerdo cuando Pablo también le dijo a Tito, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Fíjese bien, preséntate tú como ejemplo de buena obra. Una presentación digna, ¿verdad?, de ser llamado hijo de Dios. Entonces, nosotros debemos de hoy reflexionar y decir de qué nosotros nos estamos apartando o de qué debemos apartarnos para realmente agradar de Dios. ¿Procuramos ser menos contenciosos? ¿Procuramos ser menos chismosos? ¿Procuramos nosotros juzgar, ¿verdad?, con sabiduría, con la sabiduría de Dios? Procuramos no ver la apariencia, sino el corazón. Procuramos ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Hay cosas que nosotros debemos ir desarrollando, hermano. Y dice aquí también, un hombre de Dios, número 2, sabe qué debe hacer y qué es lo que Dios le ha instruido. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo aquí? Sigue la justicia. ¿Y qué es la justicia, hermano? ¿Qué es la justicia? La justicia son aquellas reglas que están puestas para cumplirse. Pero hay justicia, hay reglas que el hombre las hace y son injustas. Y son injustas. Pero Dios habla de aquella justicia donde se practica lo justo, lo digno, lo que no nos va a hacer daño, lo que es erga omnes, lo que es para todos, no solamente para un grupo de personas. Porque la justicia que practica Dios es una justicia que no hace excepción de personas. No dice vos sos moreno y vos sos blanco, vos aquí y vos allá, no. Y Pablo eso es lo que le estaba transmitiendo a Timoteo. Sigue esa justicia. Una justicia franca, que no es condicionada. No dice, si tú eres esto, ahí sí, vas a ser parte. Pero si tú no eres, te hacen a un lado. La justicia de Dios no es así. También le dijo Pablo, practica la piedad. Practica la piedad. ¿Y qué es la piedad, hermano? ¿Qué es la piedad? Es aquel sentimiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos y lo hacemos propio cuando alguien está padeciendo. Tenemos piedad, tenemos misericordia. Muchos pueden ser buenos, pero no todos son misericordiosos, no todos son piadosos.
Porque a veces hay personas que son buenas, pero son buenas porque detrás de eso viene un propósito, o tienen una ganancia. Detrás de eso hay una situación que les va a generar ingresos. Pero cuando nosotros hablamos de la piedad y la misericordia espiritual, es algo transparente, es algo sano, es algo natural. También le dijo, sigue la fe. ¿Qué es la fe para nosotros? Nosotros tenemos fe solamente cuando estamos acá. Cuando estamos en momentos difíciles, tenemos fe, hermano. Amén. Cuando estamos pasando una prueba, ¿tenemos fe, sí o no? No los escucho. Esa es una gran responsabilidad. ¿Sabían ustedes que la fe es la columna vertebral del Evangelio? Si usted no tiene fe y está aquí, entonces algo importante está fallando. Porque la vida cristiana es de gozo, claro, es de gozo, pero también es de pruebas. El que no pasa por una prueba no puede probar su fe. Y se lo digo a los jóvenes, porque esto es lo que le estaba diciendo Pablo también a este joven. Él estaba desarrollando el carácter, lo estaba instruyendo, estaba queriendo hacer en aquella persona alguien integral, que no le fallara absolutamente nada. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que aquellas cualidades que Dios nos enseña, nosotros las mantengamos presentes. El amor. Te dijo, practica, sigue el amor. Y es tan importante esta palabra, porque detrás de esta palabra hay varias cosas genéricas que se desglosan. Está la obediencia, está la responsabilidad, está la devoción. Porque si nosotros no hacemos las cosas con amor, y la hacemos para que los demás nos vean, entonces no estamos haciendo nada. Si nosotros estamos haciendo algo y estamos con aquella idea en contra del hermano o en contra de la palabra de Dios, no estamos haciendo nada. Porque a veces nosotros nos volvemos tan egoístas que se nos olvida ese sentimiento. Y por eso dice la palabra de Dios, el que ama a su hermano, ¿verdad? Y no lo practica, entonces no puede ser llamado hijo de Dios. También le dijo, sigue la paciencia. Fíjese bien, la paciencia. Y allá el salmista dice, pacientemente esperé en Dios. Miren qué importante es la paciencia. Porque a veces nosotros apresuramos a Dios, lo empujamos, literalmente, ¿verdad? Y queremos aquellas cosas que sucedan ya. Y hoy en día muchas personas padecen de ansiedad, fíjense bien, y cristianos y cristianas, de ansiedad. Y digo yo, ¿hay alguna razón para que un cristiano y una cristiana sufra de ansiedad? Somos humanos, es cierto, tenemos esa naturaleza de ser débiles, pero detrás de eso tenemos una gran fortaleza. Tenemos grandes virtudes que nosotros tenemos que ir aprendiendo. También le dijo, practica la amabilidad, practica la mansedumbre, la humildad. Y no es aquella humildad de vestirnos sencillo, es aquella práctica, aquel sentimiento, aquella característica que a nosotros nos hace identificar como hijos de Dios. No basta entonces, dice aquí, no basta entonces con dejar el pecado, hay que ser perseverante de manera activa, tratando de imitar el carácter de Cristo. No basta solamente con decir, ok, ya pequé, pero ya no lo vuelvo a hacer. No, usted tiene que practicar las cosas que Dios les ha enseñado. Porque si usted no lo hace, a usted se le va a olvidar. Esto es como los alumnos.
Entran a clase, entonces vuelven a refrescar todo lo que ellos han estudiado y comienzan a evacuar cosas nuevas. Entonces el Hijo de Dios tiene que estar practicando las cosas que Dios nos ha enseñado, aquellas cosas. Por eso le digo, practica esta cosa, huye de esta, pero practica esta, sigue esta. Un hombre de Dios y una mujer de Dios se reconoce por su fruto y no solo por sus palabras. Fíjense bien qué interesante esto. Se reconoce por sus frutos y no solo por sus palabras. Y no me refiero a las obras solamente materiales. Me refiero a aquellas cosas que son obras, pero que no necesariamente detrás de eso va lo tangible, va lo material, va el dinero, no. Sino aquellas cosas que podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas que realmente nos demuestren que nosotros estamos dando frutos. No solamente palabras, sino frutos. ¿Cuántos de nosotros estamos hablando de la palabra de Dios en las redes sociales? ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando todos los mecanismos posibles para poder identificarnos como hijos de Dios y poder hablarle a las personas de Dios? Porque muchas personas pasan horas, incluso en los trabajos, sumergidas en el teléfono, en las redes sociales. Y con el perdón de las damas, ahora las mujeres se han vuelto como símbolo en las redes sociales. Ahí salen bailando, ahí salen haciendo todas las cosas posibles. Y entonces vienen las personas y le dan like. Pero usted ve pocas personas hablando de la palabra de Dios. Incluso hasta hermanos de la iglesia caemos en ese error. Y aquí no solamente es decir, yo soy cristiano, yo soy miembro de la iglesia de Cristo en Villa Alemania, no, hermano. Porque detrás de nosotros hay una responsabilidad. Delante de nosotros está Dios, pero detrás de nosotros hay un organigrama, hay una estructura de valores que debemos cuidarla. No quiere decir que somos perfectos, no somos perfectos, pero debemos de buscar la perfección. Porque en su momento vamos a fallar. Pero vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a enderezar nuestros caminos. Un hombre y una mujer de Dios, ¿verdad? Otro punto importante, pelea la buena batalla. No podemos ser cristianos si no padecemos por situaciones difíciles. Y preocupémonos cuando todo ande bien, preocupémonos. Cuando todo es sonrisa, cuando todo es gozo. No quiere decir que nosotros no vamos a ser felices, sí. Pero tenemos que estar preparados cuando venga una prueba. Nosotros no sabemos cuál es, pero Dios sí sabe. Y esa es la buena batalla. ¿Por qué es buena la batalla? ¿Por qué es buena la batalla que peleamos? Porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Amén, hermano. ¿Quién? Porque Dios es grande, Dios te hace invisible. Si vas a pasar por un peligro, Dios te dice, aquí voy contigo. Aquí te voy a proteger hasta el fin de los tiempos. La vida cristiana no es pasiva, es una vida de lucha constante. Amén, hermano. No es pasiva. No quiere decir que nosotros los cristianos todo nos va a salir bien. A veces tomamos literal ese texto. Los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. Los que aman a Dios. Hay una condición sine qua non. Pero si no estamos amando a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y con nuestras palabras, entonces nosotros, ¿cómo vamos a obtener esa promesa? Peleamos la buena batalla cuando nosotros hacemos cosas que le agradan a Dios.
Por ejemplo, contra el pecado, peleamos una batalla diario. Contra el mundo, y digo contra el mundo, es contra las personas que no son cristianas. Peleamos una batalla, mantenemos una resistencia. Contra la carne, sí, porque nosotros somos de carne y permanecemos en el mundo y vemos cosas y transitamos sobre lugares a veces y debemos de conservar esa esencia de Dios. Contra el desánimo, sí, o aquello que le llaman aburrimiento. Han visto que las personas ahora dicen, es que estoy aburrido, es que me aburre de hacer lo mismo, me aburre de trabajar, me aburre de estar en la casa, me aburro de hacer siempre lo mismo, todos los días lo mismo. ¿Saben por qué pasa eso, hermano? Porque nosotros no estamos siendo motivados, nosotros no estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Estamos en todas las cosas, estamos preocupados por miles de cosas. Y en este país hay un montón de personas endeudadas, hermano. Es triste. Un montón de personas regresan sus viviendas, regresan sus vehículos. ¿Por qué? Porque no los pueden pagar. Porque no tienen aquello que Dios nos da a nosotros, ese plus. Como cuando usted dice, ¿qué tipo de celular es ese? Ese es un Ultra. Pero le dice, no, este es mejor porque este es Ultra Plus. Así es el cristiano. El cristiano es una mujer y un hombre que tiene cualidades y características que no las tienen las otras personas. Nosotros mantenemos un gozo en medio de las situaciones difíciles. Amén. Y aunque el peligro sea de muerte, hermano, nosotros sabemos que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. ¿Quiénes han padecido situaciones de muerte? ¿Quiénes han practicado la fe, como dice, fervientemente en aquellos momentos difíciles? Yo creo que mucho. Pero es buena la batalla, dice, porque se pelea con la ayuda de Dios Todopoderoso, del soberano, del eterno, del que no cambia de parecer, del único que no le abandona. Todos le pueden abandonar, dice, menos el Señor. Y ojo con esto, ojo con esto. La certeza de tener éxito no depende de ustedes o de lo que tengan, depende de Dios. Porque la vida puede reiniciarnos para enseñarnos de que Dios puede hacer cosas maravillosas en su vida. La vida puede reiniciarnos, y no solo espiritualmente, sino materialmente. Los éxitos que usted tiene, las pocas cosas que usted tiene, que se van a quedar aquí, no dependen de su capacidad, dependen de Dios. Y si un hombre o una mujer tiene presente eso, se va a identificar en todo tiempo como un hombre y como una mujer de Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Y aunque tenga mucho conocimiento, igual dice la Biblia, mío es el conocimiento y mío es el entendimiento, dice el Señor. Hasta eso es de Dios, no es mío. Lo que pasa es que nosotros a veces elogiamos a las personas porque se merecen palabras buenas, pero ese conocimiento y ese desarrollo intelectual viene de Dios. Porque Él es el todo y para todos. Un hombre y una mujer de Dios no vive solo para el presente, vive también para el futuro. Porque lo que planeamos en Dios se cumple. Lo que no planeamos para Dios, para como puede cumplirse, no se puede cumplir. Porque dentro de los planes, si está dentro de los planes de Dios, se va a cumplir, hermano. ¿O hemos visto nosotros alguna promesa de Dios que no se cumpla? No, ¿verdad? Se va a cumplir. Las decisiones de hoy
reflejan el futuro. ¿Qué esperamos para el futuro? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Los estamos instruyendo en la palabra de Dios o estamos dejando que con el celular permanezcan horas ahí? ¿O con la tablet? Solo para que no nos molesten. Les estamos diciendo a nuestros familiares, los estamos trayendo, porque hay familiares que no son cristianos de nosotros. Y nosotros le hablamos palabra de Dios a otros y a nuestros familiares no. Estamos ordenando algo que nosotros debemos de ordenar en nuestras casas, en nuestra vida personal. Estamos siendo dignos para ganarnos un puesto, ¿verdad? Una labor humilde dentro de la iglesia. Estamos siendo francos a la hora de que nosotros estamos sirviendo, o estamos siempre pensando, es que el hermano o la hermana no me parece, es que esto, ojo hermano, porque ser un hombre y una mujer de Dios es una gran responsabilidad. Y Dios nos va a pasar factura si no lo hacemos bien. Así lo digo de franco, hermano. Y lo digo para mí, en primer lugar, y también para ustedes. Pero también hay algo importante. Dice que la mujer y el hombre de Dios no vende su fe por placeres temporales. No cambia su llamado por comodidad y vive sabiendo que su recompensa viene de Dios. La recompensa viene de Dios. Lo bonito viene de Dios. Lo mejor viene de parte de Él. Aquello que nos da una seguridad viene de parte de Dios. Y concluyo con esto, hermano. Ser un hombre y una mujer de Dios no es un título y no es un estilo de vida. Hoy la pregunta que les voy a dejar es la siguiente. ¿De qué estamos huyendo nosotros? ¿Qué estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo más las redes, la sociedad, las amistades que no son de la iglesia, el afán, el dinero? ¿Qué batalla estás peleando? ¿Estás peleando una batalla sólida a la par de Dios o estás peleando una batalla vacía? ¿Qué podemos responder nosotros? No solo con palabras, sino con una vida que glorifique a Dios. Esa es la responsabilidad de nosotros. Ese es el ejemplo. Esa es la identidad que nosotros debemos de mantener. Y Dios nos dará todo aquello que vale la pena. Si en esta mañana, ¿verdad?, hay un amigo que desea ser identificado como hijo de Dios, que quiere pelear la batalla en esta vida tan difícil que vivimos, pero con Dios todo se puede. Hoy es el momento. Hoy es el momento que usted, de aquí en adelante, no camine solo, porque es triste caminar solo. Y es triste también morir solo, hablando literalmente. Pero si estamos con Dios, todo es posible. Y hay algún hermano también que está viviendo una vida que no está siendo identificado por la palabra de Dios. En este momento es el tiempo de pasar y decir, Señor, yo quiero identificarme realmente como una mujer y un hombre de Dios. Que Dios bendiga su palabra.